Bueno, hoy tenemos el placer y el honor de recibir a dos grandes profesionales, a la hematóloga Elena de Elisa y a Yanina Otero, psicóloga, para hablar sobre trombofilia y embarazo. Bienvenida, doctor Otero. Muchas Yanina, gracias. un placer recibirlas aquí en Hablemos de Salud. Bueno, muchas gracias. Primero, Ana María, quería agradecerte a ti por habernos invitado a tu programa, que consideramos que es muy importante la información, que es muy importante la tarea que tú realizas en tu programa. Bueno, muchas gracias, y importante también es la tarea que ustedes están realizando, como el simposio que se realizó días atrás sobre trombofilia y embarazo. A mí me gustaría que nos informaras, Elena, ¿de qué hablamos cuando hablamos de trombofilia? Bueno, el tema de trombofilia quiere decir mayor riesgo de hacer trombosis, o sea, de que se tapa una vena o una arteria. Esa trombofilia no es una enfermedad, sino caracteres que pueden ser genéticos, o sea, heredados de nuestros padres, o pueden ser adquiridos, como lo más importante y conocido es el síndrome antifosfolipídico. ¿Por qué es tan importante en relación a nosotros ahora? Porque es una de las causas que acompañan a la mala evolución del embarazo, o sea, a las pérdidas recurrentes de embarazo. Antes de entrar en el tema del embarazo, a mí me gustaría saber cómo sabe una persona si tiene trombofilia o si tiene posibilidades de tenerla, porque se me ocurre que no es un tema que estemos previniéndolo constantemente. Bueno, primero, Ana María, hay unos conceptos que tenemos que dejar claro, que una persona por tener una trombofilia no quiere decir que va a tener una mala evolución y un tratamiento adecuado de su embarazo, como al revés. O sea, una persona que tiene mala evolución de su embarazo no quiere decir que tenga una trombofilia, porque es multifactorial, hay otras alteraciones que se producen. Cuando nosotros estudiamos una paciente buscándole trombofilia, o sea, mayor riesgo de trombosis, ya sea arterial o venosa, es muchas veces, hoy por hoy, como están las redes sociales y todo eso, las pacientes vienen muchas veces a informarse para que las estudiemos, porque o les ha pasado a una amiga o a un familiar o han entrado a internet. Eso cada vez tenemos más de esos pacientes. O muchas veces porque pierden su primer embarazo y entonces la mandan a estudiarse para... debemos de aclarar que muchas veces se pierde el embarazo y no tiene que ver con la trombofilia. O sea, sobre todo en las etapas tempranas del embarazo, la mayor causa de pérdida de embarazo es en relación a alteraciones cromosómicas o alteraciones hormonales, pero no la trombofilia. Y además hay personas que tienen marcadores de trombofilia genética o marcadores de anticuerpos, y no quiere decir de que tengan que recibir un tratamiento adecuado. Influyen también los antecedentes de esa persona, que por ejemplo si hizo una trombosis venosa profunda, o los antecedentes familiares, por ejemplo, que tengan que la madre perdió embarazos previos. ¿Hay diferentes tipos de trombofilia? Sí, como decíamos, hay una parte que es lo que nosotros tenemos de la carga genética, o sea, heredamos de nuestros padres, y después es la trombofilia adquirida, o sea, son anticuerpos, autoanticuerpos, o sea, somos nosotros mismos que generamos esos anticuerpos que activan la coagulación y de esa manera aumenta el riesgo de trombosis. La pregunta que nos queda siempre es ¿por qué son tan importantes esos anticuerpos en el periodo del embarazo? En el periodo del embarazo, porque como decíamos, estos anticuerpos activan la coagulación y hacen trombosis, sobre todo en los pequeños vasos, en la primera etapa de implantación,
de ese huevo fecundado en la pared del útero y hacen entonces que no tenga la cantidad de sangre necesaria, que no tenga la cantidad de oxígeno, por lo tanto se produce la pérdida del embarazo. En el caso de pérdida de embarazo, Janina, o no, ¿cuál es la función y la importancia de un psicólogo, por ejemplo? Es importante la contención. ¿Por qué? Porque cuando uno descubre que tiene trombofilia, nos dan ese diagnóstico, llega en un momento de la vida en el cual nosotros queremos ser madres. Entonces, nos interpela en un montón de aspectos. Por ejemplo, consideramos que es una crisis vital. ¿Por qué? Porque vamos a tener una pérdida de control. Nosotros usualmente decimos, bueno, nos vamos a casar, nos vamos a recibir y vamos a decidir tener un hijo. Nos enfrentamos que hay veces que no podemos concebir ese hijo tan rápidamente, o como dijo la doctora, podemos enfrentarnos con las pérdidas de embarazo. Entonces, cada pérdida de embarazo conlleva un duelo, porque no interesan las semanas de gestación de la pérdida, puede ser a las 5, 10 semanas, 20 semanas, igualmente esa pareja siente que perdió a su bebé. Entonces es muy importante la contención, porque hay sentimientos de frustración, hay mucha culpa, está la pérdida de ese ideal de que, bueno, vemos en las publicidades y demás que la maternidad es perfecta, ¿no? Están todos sonriendo, unas panzas grandes, divinas, y en realidad hay veces que cuando nos enfrentamos a que tenemos trombofilia, tenemos que ver que tenemos que tener determinados cuidados mucho mayores que si fuese un embarazo sin trombofilia. Pueden haber tratamientos, por ejemplo, invasivos, entonces hay muchísimo más control de ese embarazo, como ya dijo Elena, porque no solamente uno va a los controles habituales, ¿no? Uno está embarazada y bueno, usualmente es ginecólogo, rutinas en determinados trimestres, ecografías y nada más. Acá tenemos control con ginecólogo, control con hematólogo, extracciones de sangre mensuales para ver cómo va evolucionando, en eso después la doctora puede explicarles mejor, pero es como que es muchísimo más el seguimiento, ¿no? Y si llega a haber habido alguna pérdida de embarazo, cuando estamos aproximándonos a esa semana en la cual se perdió el embarazo, se reactivan muchos factores de estrés, porque obviamente tenemos miedo de que vuelva a suceder esa pérdida. Entonces es un embarazo que muchas veces es vivido con una carga de angustia y estrés mayor que un embarazo sin complicaciones, porque no podemos olvidarnos que son embarazos de alto riesgo. Entonces, bueno, hay que controlarlos, hay que vigilarlos, hay que acompañarlos. Se puede dar muchas veces problemas a la interna de la pareja. ¿Por qué? Porque no son situaciones que se conversen demasiado, no se viven muy a la interna. Se habla con los profesionales, pero después no vamos y le decimos a todo el mundo, tenemos trombofilia, me pasa esto, me pasa aquello. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Tenemos algo, ¿no?, que puede llegar a ser a que perdamos a nuestro bebé y tenemos ese ideal, ¿no?, de tenemos que ser mamás, tenemos que tener a nuestros hijos bien y en realidad tenemos que cuidarnos mucho. Evidentemente es un trabajo de equipo el que tienen que realizar con este tipo de pacientes. Pues, doctora, ella hablaba de lo que era el aspecto emocional, la contención que se le brinda a un paciente. ¿Cómo tratan ustedes? ¿Cuál es el tipo de tratamiento? Supongo que deben haber de acuerdo a los grados y de cada paciente, pero ¿qué es lo que se hace en general? Primero destacar que es un estudio multimédicos, profesionales, o sea, el ginecólogo, el obstetra es el más importante dentro del equipo. El ecografista es muy importante porque es el que va viendo la evolución de ese embarazo, y el hematólogo, que es el que va a hacer los estudios adecuados para hacer un diagnóstico correcto y hacer un tratamiento correcto. Acá es muy importante el laboratorio, que sea un laboratorio especializado en la parte de hemostasis y trombosis con relación a la parte del embarazo, como es el SEAT. Eso, le iba a preguntar cuál era el laboratorio que están trabajando. Ahí está.
Desde 1990 fue que en Uruguay el equipo formado por un hematólogo y 2 ginecólogos obstetras, en ese momento jefes de la cátedra de ginecología, y la doctora Otero, formaron un equipo en el cual empezaron a tratar por primera vez a las embarazadas de Uruguay con heparina de bajo peso molecular, Clexane y aspirina. Y con eso ganaron el Premio Nacional de Medicina. Fue un avance muy grande en el Uruguay y en Latinoamérica. Sí, la doctora Otero es reconocida a nivel mundial sí. por los tipos de trabajo que realiza. Ahí está. Entonces, cuando nosotros nos envían un paciente a estudiar, y a tratarlo, y decidimos que tiene, por ejemplo, un síndrome antifosfolipídico, con que ya ha perdido embarazos, como decía Janina, la importancia emocional de esa madre, le debemos, al trabajar en equipo, darle optimismo de que va a evolucionar bien, de que el embarazo es largo y lo tiene que disfrutar esa pancita, y de que todo el equipo la va a ayudar a proteger, y para que ese embarazo llegue, como decimos nosotros, a término y con un buen peso. Es un tema que es sumamente extenso y por supuesto que queremos seguir brindándole conocimientos, información a los televidentes, y bueno, el tiempo en televisión es tirano, pero no quiero dejar pasar ni dejarlas ir sin hablar un poquitito sobre lo que fue el congreso que hicieron, la jornada que vinieron profesionales del exterior sobre trombofilia y embarazo, y también, Janina, que nos expliques sobre esta campaña en Facebook que están iniciando también a raíz de este congreso que se realizó. Bueno, el simposio que se hizo la semana pasada es el 12º simposio uruguayo de trombofilia y embarazo, y es el 6º del Mercosur. Usualmente, bueno, son destacados profesionales del medio que brindan sus conferencias, y en esta oportunidad vino la doctora Adriana Sarto de Argentina, que ya nos ha acompañado en varias oportunidades, y hemos tenido el privilegio de contar con hematólogos de Brasil, hemos tenido gente de Paraguay, no me recuerdo si de algún otro país más, de México también. Venezuela. De Venezuela. Y lo novedoso de este simposio fue que incluimos a las pacientes. A ese punto quería llegar. Después de que finalizó la parte más académica, invitamos a las pacientes a también interactuar con los profesionales, a que ellas cuenten cómo es vivida la trombofilia, porque es muy importante, se necesitan tener redes de contención. Entonces, hemos visto muchas interrogantes, muchas consultas nos llegaban a nosotros. Eso es lo que están promocionando ahora en Facebook. Exacto. ¿Cuál es Trombofilia Embarazo Uruguay. Allí lo que se reciben muchas veces son algunas consultas, aclaramos que no son consultas médicas, no realizamos consultas médicas. Bueno, pero es testimonio entre las mismas pacientes, que eso está muy bueno que interactúen entre ellos. Estamos iniciando eso, lo que sí brindamos hoy en día es información, subimos notas, subimos enlaces que consideramos que son interesantes, porque por esto de búsqueda de información, porque las pacientes necesitan tener un lugar de pertenencia. Y seguramente lo van a tener, y también aquí en nuestro programa, si ustedes nos siguen acompañando entonces. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Y bueno, ya arreglaremos para la próxima semana a ver cuál va a ser el tema que se va a tratar específicamente para ayudar a todos los televidentes. Bueno, muchísimas gracias por habernos invitado, y como les decía, la importancia de la información, y que tengan un lugar para donde sacarse dudas y poder estar más informados. Gracias. Gracias. Bueno, y ustedes no se vayan, que nosotros ya regresamos con más Hablemos de Salud.